Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Los invito a que sigamos recorriendo el maravilloso mundo de la filosofía. Para eso les he preparado unas diapositivas que les voy a compartir y que espero nos ayuden en un repaso rápido sobre los temas que ya hemos estudiado. Recordemos que la etimología de la palabra filosofía viene de dos vocablos griegos, filos, que quiere decir amor, sofía, que significa sabiduría. Es decir, que la filosofía es el amor a la sabiduría. Ahí tenemos las diapositivas. Y tenemos el nacimiento de la filosofía. La filosofía nace en Grecia en el siglo VI a.C., cuando el pensamiento humano comenzó a buscar una explicación racional del mundo que superase todos los mitos e imágenes poéticas que se tenían sobre la realidad. Es entonces cuando se da el paso del mito al logos y se desarrolla el pensamiento filosófico. La historia de la filosofía abarca unos 2600 años, durante los cuales atravesó por 4 etapas o épocas: antigua, medieval, moderna y contemporánea. Esta clasificación, que es la más generalizada, coincide con los periodos de la historia universal. Es decir, que en la Edad Antigua se desarrolla la filosofía antigua, en la Edad Media la filosofía media o medieval, en la Edad Moderna tenemos a la filosofía moderna y en la Edad Contemporánea a la filosofía contemporánea. Durante cada una de estas etapas surgen corrientes de pensamiento que las caracterizan. La filosofía antigua, como ya hemos visto, es la que se desarrolla en la primera etapa de la historia, entre el siglo VI a.C. y el siglo IV después de Cristo. Así como la historia de Occidente tiene un antes y un después de Jesucristo, en la filosofía es central la figura de Sócrates, ya que es este quien inicia la reflexión antropológica, es decir, la reflexión filosófica que tenía como centro al ser humano, al hombre y la mujer, distinta a la reflexión cosmológica de los primeros filósofos o filósofos presocráticos, cuya reflexión la hacían considerando los elementos de la naturaleza. Los periodos de la filosofía antigua. La filosofía antigua se divide en 3 etapas o periodos bien definidos. El primero, el periodo cosmológico, ahí lo tenemos, periodo cosmológico, el periodo clásico y el periodo helenístico. ¿Ya? Las tres etapas de la filosofía antigua: periodo cosmológico, periodo clásico y periodo helenístico. Vamos a ver a ese primer periodo, el periodo cosmológico o periodo o filosofía presocrática. ¿Ya? Este periodo se abarca los siglos 6 y 5 antes de Cristo. Los filósofos de este periodo se denominan filósofos presocráticos, ¿ya? Durante este periodo surgen también escuelas de pensamiento filosófico. Ahí tenemos una de las primeras que surge, es la escuela jónica o milesia, ¿ya? Los primeros, estos filósofos presocráticos son llamados jónicos o milesios porque procedían de la región griega de Jonia, actual Turquía, en especial de la ciudad de Mileto. Los jónicos opinaban que la constitución del mundo se debía a un elemento primordial que se encontraba en lo más íntimo de todas las cosas que existen. A este elemento ellos lo llamaron el arjé.
En esta escuela jónica o milesia surgen tres figuras muy importantes, tres filósofos muy destacados. El primero de ellos, Tales de Mileto, considerado el primer filósofo en la historia. Él consideraba que el agua era el elemento primordial, es decir, el elemento que dio origen o que daba origen a todas las cosas. Entonces, el arjé para Tales de Mileto era el agua. Anaxímenes de Mileto, por su parte, decía que el aire era el principio de todo cuanto existe. Y por otro lado, Anaximandro de Mileto no identificó al arjé como un elemento físico concreto, sino como una sustancia inmaterial e indeterminada a la que él llamó apeirón. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Bueno, ahí tenemos algunas de las actividades que ustedes, mis queridos jóvenes, van a realizar en sus cuadernos. Para eso, primeramente, tienen que volver a repasar, volver a ver las diapositivas. Ahí están las diapositivas y luego van a hacer las actividades. ¿Ya? Y van a tener que contestar unas preguntas. ¿Ya? ¿En cuántas etapas se divide la filosofía? Recuerden que esa división coincide con las etapas de la historia universal. ¿Cómo se divide la filosofía antigua? Se divide en tres periodos bien definidos. Recuerden cuáles son. ¿Qué es la escuela jónica o milesia? ¿Cuáles son sus primeros o principales exponentes? ¿A qué los filósofos presocráticos llamaban arjé? ¿Y por qué se denomina presocráticos a este grupo de filósofos? Toda esta información la van a encontrar, la pueden encontrar en las diapositivas. Ya, ahora, segunda actividad. Van a imaginar cada uno de ustedes que son Tales de Mileto y van a elaborar una teoría propia sobre el arjé. Y van luego a responder. Para ti, el agua sería el primer principio. Tiene que fundamentar, es decir, dar argumentos para su respuesta. Si usted cree que sí, que el agua es el principal o el origen de todas las cosas, usted tiene que explicar por qué. Si por el contrario dice que no, también tiene que explicar por qué dice que no. Vamos a seguir con la siguiente actividad. Van a ir a realizar una rutina de pensamiento. Esta rutina de pensamiento se denomina pienso, me interesa e investigo. Usted va a reflexionar bien sobre el tema que ha visto y luego usted va a pensar, ¿qué crees que sabes sobre el tema? ¿Ya? ¿Qué preguntas o inquietudes tienes sobre el tema? Y luego, ¿qué te gustaría investigar sobre este tema? ¿Cómo podrías investigarlo? ¿Ya? Y luego los invito a observar los videos. Ahí tienen los links o enlaces a través de los cuales ustedes pueden acceder a esos videos. Son muy interesantes y les recomiendo que los observen. Bueno, mis queridos estudiantes, con esto hemos concluido la sesión de hoy. Hemos concluido. Quiero agradecerles por la atención, por estar aquí y decirles también pues que cualquier duda que tengan pueden compartirla conmigo, que estaré muy, muy contenta de poder ayudarles. Será un placer poder ayudarles. Les deseo, mis queridos jóvenes, una linda tarde y éxitos, éxitos en sus actividades. Hasta la próxima clase. Muchas gracias.